Asambleísta Rafael Dávila. Gracias, señor presidente. Mire, el proyecto tiene ese nombre: Ley para la Defensa de los Derechos Laborales. ¿De todos, señor presidente, o solo de algunos? ¿De aquellos a quienes interesa resolver un problema por razones políticas? ¿O vamos a resolver el problema de todos los trabajadores que tienen este tipo de dificultades? ¿Qué pasa con los educadores comunitarios, señor presidente? ¿Qué pasa con los maestros que desde hace muchos años han venido ganando quizá la mitad del sueldo básico? Primero 80, después 150, sin afiliación al seguro. ¿Por qué no se resuelve también el problema de los educadores comunitarios? Ahí están los maestros de los centros artesanales que ahora los quieren desaparecer. Ahí están los maestros de la educación a distancia que también le están poniendo obstáculos permanentemente para su funcionamiento. Estos son los maestros que tenemos que defender hoy día en esta ley. Por ello, señor presidente, el proyecto tenía que ser tratado en la materia laboral. Yo me pregunto si al tratar este proyecto de ley, el fin justifica los medios. El fin es resolver un problema laboral y para ello tenemos que violar procedimientos, tenemos que desconocer la temática que estamos tratando, señor presidente. Siga, por favor. Porque si uno lee la exposición de motivos del proyecto, uno encuentra esas justificaciones de ahí: falta de remuneraciones justas. Ahí están los maestros comunitarios. Incumplimiento del pago de las obligaciones patronales por parte de los empleadores. Inexistencia de mecanismos para evitar abusos laborales. Falta de transparencia y dudosas actuaciones de los empleadores. Es fácil, señor presidente, el proyecto de ley no tiene el carácter económico urgente. Es un proyecto de derechos laborales, es un proyecto que debía ser tratado por la Comisión de Defensa de los Trabajadores. No tiene los sustentos para haber sido calificado como proyecto de ley de urgencia económica. Pero además, la Constitución de la República establece que los proyectos de ley se deben referir a una sola materia, señor presidente. Y aquí estamos tratando temas laborales, ordenamiento, procedimiento civil, temas tributarios, código penal. ¿Por qué el proyecto tiene que tratar varias temáticas, violando la Constitución, violando el artículo 136 de la Constitución? Siguiente, por favor. Hay un tema que ya lo han expuesto varios legisladores, señor presidente, y yo también me sumo a esa preocupación. Y reitero la frase: no sé si el fin deba justificar los medios que se utilicen. Creo que es un deber de todos los ecuatorianos velar por derechos fundamentales de los ciudadanos: el legítimo derecho a la defensa, el legítimo derecho a que se le permita demostrar la propiedad de sus bienes. Yo quiero traer a colación, señor presidente, un ejemplo que hoy nos trajo el asambleísta Paco Velasco. El señor presidente de la comisión presentó aquí un caso de la empresa Diners Club, en que a través de una sentencia judicial se había demostrado una actitud fraudulenta empleando a una persona jurídica. El ejemplo que usted ha mostrado, señor asambleísta Paco Velasco, evidencia claramente que se puede utilizar la función judicial para demostrar el fraude de personas jurídicas, la actitud fraudulenta de personas jurídicas. Ahí está demostrado.
Esto lo va a demostrar solamente un funcionario de una institución pública que tiene la jurisdicción coactiva. No es un juez el que tiene que determinar que hay testaferrismo. No es un juez el que tiene que demostrar que hay uso fraudulento de personas jurídicas. Hoy le vamos a dar esa potestad a un funcionario que tiene jurisdicción coactiva sin respetar el camino legal. Esto atenta contra los derechos de los ciudadanos, señor presidente, compañeros asambleístas. Y yo creo aquí en la Asamblea tenemos que ante todo y sobre todo defender principios, defender derechos, sin violar esos principios y sin violar esos derechos se pueden obtener los objetivos que perseguimos. Si aquí se trata de defender los derechos de quienes fueron empleados de los casinos, hay mecanismos en la legislación del Ecuador actual, hay mecanismos para proteger esos derechos, para recuperar los valores de quienes han estafado a sus trabajadores y entonces pagar las indemnizaciones correspondientes. La legislación actual lo permite, señor presidente, sin violar principios y derechos ciudadanos. Y más allá de eso, sí, gracias. Estas son todas las instituciones del Estado a quienes se les va a dar estas prerrogativas. Y esto convierte a cualquier funcionario de esas instituciones que tengan la jurisdicción coactiva para cometer abusos, porque a su solo criterio queda la facultad y la potestad de establecer quiénes tienen bienes a nombre de terceros, cuáles son bienes de público conocimiento de terceros. Eso debería ser determinado por un juez en un proceso con las investigaciones correspondientes y la sentencia respectiva, no bajo el criterio subjetivo de un funcionario que tiene la jurisdicción coactiva de instituciones del Estado. Siguiente, por favor. Estos son los funcionarios que van a tener esta subjetividad. Ellos podrán decidir libremente quiénes son los obligados. Ellos podrán decidir qué personas jurídicas son usadas para defraudar, cuando esto tiene que ser determinado por un juez a través de un proceso judicial, señor presidente. ¿Qué constituye abuso de personería jurídica? A mí me da la impresión de que por resolver un problema puntual de los ex empleados de los casinos, se quiere violar una serie de procedimientos y abrir una puerta peligrosa para perseguir a ecuatorianos. Y esto es lo peligroso de este proyecto de ley, señor presidente. Más allá de que finalmente le terminemos incorporando derechos legítimos que tienen los trabajadores que hoy han quedado desamparados por haber sido despedidos por una decisión política de haber cerrado los casinos en el país. Y más allá de que tenemos que defender los derechos, como se ha dicho esta mañana y tarde, de quienes el propio Estado no los ha respetado, su afiliación al seguro, su remuneración justa y completa, como es el caso de los educadores comunitarios. Gracias, señor presidente.